Hola, soy Mihun de la Universidad de Michigan. Comenzamos con las noticias de Michiyu de hoy, 25 de julio. Bienvenidos a Mihun, donde mantenemos los principios básicos de la inversión en acciones estadounidenses. Recientemente, el número de suscriptores del canal de YouTube de Mihun ha aumentado mucho y el número de clics también ha mejorado mucho en comparación con antes. El video que subí ayer ya casi llega a 50,000 vistas. Y hay algo que personalmente me parece muy bueno. Muchas personas están dejando comentarios, así que en cada video hay más de 100 comentarios. Entre ellos puedo encontrar palabras de ánimo, consejos cálidos y una gran variedad de opiniones, pensamientos y mensajes de todos ustedes. Personalmente, el momento de leer sus comentarios es el que más disfruto y se ha convertido en lo mejor de mi día. Hoy también muchísimas personas dejaron comentarios, así que voy a seleccionar algunos para leerlos y compartir mi opinión personal con ustedes. El primer comentario que voy a leer lo dejó un suscriptor que usa el nombre de usuario Chamsingan Nickname. Durante la pandemia de COVID, conocí el canal de Mizon y comencé a invertir en acciones estadounidenses. Ahora, mencionaste que Nvidia ha subido 15 veces, es decir, un 1000% compuesto, y que otras acciones también están generando rendimientos del 300%, 500% y así sucesivamente. Gracias. Pero algunas personas dicen que es una tontería mantener las acciones por mucho tiempo y que deberías vender un poco de vez en cuando. Pero yo no tengo confianza para comprar y vender porque es mi fondo de jubilación. Está bien simplemente mantenerlas. También aseguré una proporción de efectivo según el informe de Estados Unidos, pero solo lo tengo guardado y no lo estoy utilizando. Eso fue lo que preguntó. Cada vez que veo comentarios como este, me siento muy orgulloso. Como si yo mismo me hubiera hecho rico, me pone muy feliz. Por eso pienso una vez más que el canal de Mihun realmente está ayudando, aunque sea un poco, a muchas personas. Muchas gracias por este buen comentario que me hace sentir muy feliz. En mi opinión, no hay problema en seguir manteniendo las acciones. Pero como les he dicho muchas veces, el mercado de valores claramente tiene un principio y un final, como ya les mencioné. Por eso, seguir manteniendo las acciones en las que has invertido significa que cuando el mercado vuelva a empezar, si tienes la certeza de que esa misma acción sigue siendo la mejor opción que puedes elegir en ese momento. Ya sea Nvidia, Tesla, Apple o Google, no hay problema en seguir manteniendo las acciones que tienen, cualquiera que sean. Pero deben revisarlas todos los días, todos los meses. ¿Realmente las acciones que tengo son la mejor opción? Y según la respuesta a esta pregunta, me gustaría que tomaran sus decisiones. Eso es lo que quiero decirles. Además, mencionan que han asegurado una proporción de efectivo. Si tienes efectivo, no es necesario vender tus acciones, ya que si el precio sube y luego baja, puedes comprar más acciones con ese efectivo disponible. Por eso solo tengo dos razones para vender acciones. Una es que mi confianza en la acción que tengo disminuye. Si al comparar con otras acciones encuentro una que es mejor, entonces en ese momento debo vender la acción. La inversión es una evaluación relativa. No es necesario ganar dinero solo con una acción, así que si otra acción parece mejor, puedes vender y cambiarte a esa. Eso es lo primero. Lo segundo es que cuando no tienes suficiente efectivo, es decir, si las acciones suben demasiado, tu proporción de efectivo puede caer mucho más de lo que habías planeado. En ese caso, está bien vender algunas acciones. Pero si no es por estas dos razones, quiero decirte que no es necesario vender tus acciones solo porque hayas obtenido muchas ganancias. El segundo comentario que quiero presentar es una valiosa publicación dejada por una persona con el nombre de usuario Caja Sorpresa. Hola, soy un suscriptor y espectador de mucho tiempo, pero hoy tengo una pregunta. La primera pregunta es ¿por qué no invierte en Microsoft entre las grandes empresas tecnológicas y de la nube como Amazon, Google y Microsoft? Y la segunda es que como me gustan los dispositivos de Apple, tengo acciones de Apple. Con el avance de la inteligencia artificial, el lanzamiento de nuevos dispositivos como los lentes inteligentes y la expansión de los servicios de suscripción, etc. Quisiera preguntar cuáles podrían ser las formas en que Apple podría aumentar el precio de sus acciones y si hay posibilidades de que suba el precio de las acciones. Siempre le agradezco por subir buenos programas y le deseo mucho éxito.
Me preguntó sobre dos empresas, ¿verdad? Primero, parece que tiene curiosidad sobre por qué no invierto en Microsoft. Segundo, le gusta Apple y me preguntó sobre las perspectivas de las acciones de Apple. Pero sinceramente no sigo tan de cerca a Apple, así que creo que me sería un poco difícil evaluar en general las acciones de Apple. Pero hay algo que sí sé, y es que siento que Apple está bastante rezagada en lo relacionado con la inteligencia artificial. Otras empresas están avanzando mucho, invirtiendo bastante y mostrando nuevas innovaciones. Apple no está haciendo eso. Por esas razones, realmente no estoy muy interesado en las acciones de Apple. Hay un mensaje que quiero compartir con ustedes. Cuando evalúen una acción, nunca la evalúen de manera absoluta, sino que es muy importante hacer una evaluación relativa. Yo realmente creo en eso. Ahora mismo, solo en el mercado de valores estadounidense, hay más de 6.000 empresas que cotizan en bolsa. De entre estas más de 6.000 empresas, solo debemos seleccionar unas cuantas para invertir. Entonces, cuando seleccionamos las empresas en las que vamos a invertir, ¿realmente es correcto hacer una evaluación absoluta? Yo tengo una gran duda al respecto. Por eso, lo que debemos pensar es lo siguiente. No solo debemos fijarnos en si las acciones de Apple van a subir o bajar en el futuro o en cómo se ve Apple. Me gustaría aconsejarles que, en lugar de solo fijarse en Apple, sería más inteligente preguntarse si no habrá otras empresas que sean mejores que Apple. Ahora, en el caso de Microsoft, recientemente ha tenido algunos problemas de dirección en el área de la inteligencia artificial, y eso significa lo siguiente. Recientemente se está activando un nuevo modelo de inteligencia artificial llamado Agente, pero Microsoft no ha mostrado un papel tan dominante en este campo. Es importante destacar que Amazon, Google y Microsoft son excelentes empresas y se benefician en el campo de la inteligencia artificial. Pero si comparamos los números de manera real, Microsoft muestra un desempeño un poco inferior. De hecho, permítanme mostrarles algunas cifras. Aquí pueden ver que tengo a Microsoft, Apple, Google, Meta, Amazon y Nvidia. Les mostraré algunos números de estas 6 empresas. Bajemos un poco para revisar primero la evaluación. Vamos a comparar cuánto cuesta cada una de estas acciones. Lo más importante sería la relación PE Forward. Esto es calcular la cantidad de veces que se debe pagar en relación a las ganancias netas esperadas de estas empresas en el próximo año para adquirir sus acciones, es decir, determinar su capitalización de mercado. Actualmente, Mike Eurosopeuteu tiene un precio-utilidad de 37.7 veces, es bastante caro, así que tiene una valuación alta que supera las 37 veces de precio-utilidad. Por otro lado, en el caso de Aipeul es de 29.7, así que baja bastante. Y si ves la tercera empresa, es Gucheul. Gucheul ha bajado hasta 19.7 veces. Así que realmente tenemos que pensar si es mejor comprar Gucheul a 19 veces o comprar Mike Eurosopeuteu pagando 37 veces. Y otra cosa, en el caso de Meta, solo está en 27.5 veces. Así que hay que comparar si conviene comprar Meta a 27 veces o Mike Eurosopeuteu a 37 veces. Como les mencioné, hacer una evaluación relativa en lugar de una evaluación absoluta ayuda a tomar decisiones de inversión más inteligentes. Eso es lo que quiero decirles. Y si ven aquí, en el caso de Amazon en la que yo estoy invirtiendo, está en 36.5 veces. Así que es un poco más barata que Mike Eurosopeuteu, pero sigue estando cara. Nvidia es aún más cara, supera las 41 veces. Entonces, pueden preguntarse por qué sigo invirtiendo en Amazon y Nvidia, aunque sean tan caras como Mike Eurosopeuteu. La razón es que la tasa de crecimiento difiere significativamente. Aquí pueden ver la tasa de crecimiento, tanto en ventas como en otras áreas. Siempre les he dicho que el precio de las acciones es el resultado de las ganancias multiplicadas por el múltiplo. Como acabamos de ver el múltiplo, ahora debemos ver las ganancias, que son el utilidad por acción. Veamos la tasa de crecimiento de la utilidad por acción de cada acción en el último año. Bueno, Microsoft tuvo un crecimiento de ganancias de alrededor del 12%, mientras que Apple tuvo un crecimiento negativo. Bueno, por esta razón yo considero que en comparación Apple no tiene valor de inversión. Google tuvo un crecimiento de ganancias del 37%. Meta, al lado, tuvo un crecimiento de ganancias de más del 47% y Amazon está registrando un impresionante crecimiento de ganancias del 72.23%. Nvidia está teniendo un impresionante crecimiento de ganancias del 80 y 1.4%. Y esto es del último año, pero lo más importante es cómo será el próximo año.
Así que, aunque la tasa de crecimiento pasada baje un poco, si en el próximo año puede mostrar una tasa de crecimiento saludable, entonces esa acción podría tener un mejor aumento en su precio. Pero si ves aquí, Microsoft solo tiene un 16.13% y en el caso de Apple apenas llega al 8.4%, Apple se ha convertido en una acción que ya no puede crecer más del 10%. Y Google espera un crecimiento de más del 20%, Meta un 24.5% y Amazon incluso se espera que tenga un crecimiento de ganancias del 36.28% durante el próximo año. Además, ahora NVIDIA espera un crecimiento de más del 65%. Como pueden ver, las tasas de crecimiento de las ganancias, que son notablemente más bajas en comparación con otras acciones, son las de Microsoft y Apple. Por lo tanto, si combinan esta tendencia de crecimiento con el precio-utilidad y ven el precio ganancia-crecimiento, claramente hay una diferencia en el valor de inversión. El 3.2. Como he mencionado, si este valor está por debajo de 1.0, puede ser una excelente oportunidad de inversión. Y si está por debajo de 2.0, podemos considerar que tiene valor de inversión. En el caso de Apple, la relación precio-ganancias es de 2.79, que es bastante alta. Google tiene 1.37, un valor bajo. Meta solo tiene 1.88 y Amazon está en 2.00, notablemente más bajo que Microsoft o Apple. Por último, Nvidia también tiene un precio ganancia-crecimiento de 1.36, que es notablemente más bajo en comparación con otras acciones. Así que, aunque el precio-utilidad parecía muy alto, al considerar el crecimiento, en realidad Nvidia resulta ser la más barata. Podemos llegar a esta conclusión. Entonces, cuando veo la evaluación relativa en comparación con acciones como Amazon, Google y Nvidia, en las que estoy invirtiendo ahora, puedo decir que, en mi opinión personal, el valor de inversión de Microsoft y Apple es relativamente un poco menor. Hoy también resumiré el estado del mercado estadounidense de ayer. Primero, si ven el mapa del S&P 500, a simple vista, puede ser un poco confuso saber si esto es una tendencia alcista o bajista, pero ayer fue un mercado bajista, una jornada en la que la tendencia a la baja fue notable, aunque no se vea tan claro. Esto se debe a que las dos principales empresas por capitalización de mercado aumentaron su valor. Además, Amazon, Google, Meta, Broadcom, AMD y otras acciones de gran peso subieron todas al mismo tiempo, lo que da la ilusión de que el mercado en general también estaba en alza. Pero si lo miran de cerca, había muchas más acciones que bajaron que las que subieron. En realidad, ayer no hubo una tendencia alcista, así debemos resumirlo. De hecho, si ven el movimiento de varios índices, el Nasdaq 100 subió, aumentó un 0.1% y el S&P 500 se mantuvo estable, pero todos los demás índices estuvieron en rojo. Y si ven el desempeño de los 11 sectores del S&P 500, ayer solo subieron exactamente 3 sectores. Energía subió un 0.71%, tecnología un 0.42% y servicios de comunicación, que también incluye empresas tecnológicas, subió un 0.17%, como se puede observar. Los otros 8 sectores estuvieron todos en negativo, así que ayer el rango del mercado se redujo bastante, así lo pueden ver. Bien, y hay una razón por la que solo las acciones tecnológicas subieron, ¿verdad? Porque las empresas beneficiadas por la inteligencia artificial estuvieron muy bien. Como les expliqué en detalle en la transmisión de ayer, el presidente Trump anunció un plan de acción para la inteligencia artificial, por lo tanto hay que invertir en acciones beneficiadas por la inteligencia artificial. Con algo de arrepentimiento, los inversionistas están comprando intensamente estas acciones. Así es como deben verlo. También se está observando que el capital invertido en otras acciones ahora se está trasladando a las acciones beneficiadas por la inteligencia artificial. Personalmente, así es como lo veo. El alcance del mercado se ha reducido, ya que la gente vende otras acciones para concentrarse en la inteligencia artificial. Ayer, el porcentaje de acciones con buena tendencia a corto plazo bajó del 75% al 71.3%, disminuyendo ligeramente. La tendencia a largo plazo se mantiene casi sin cambios, oscilando entre el 63% y el 62%. A continuación está el índice de miedo, que es de 15.33. Así que todavía podemos observar un estado muy tranquilo. La situación de ricitos de oro sigue presente por ahora. El índice de miedo y avaricia sigue siendo alto, está en 75, así que incluso subió un nivel respecto a ayer, que estaba en 74. Hemos entrado en una etapa de avaricia extrema, sin cambios. Como no está subiendo ni bajando bruscamente, tampoco lo considero algo tan negativo por ahora. Lo más importante es esto.
Tenemos que ver cuántos inversionistas realmente tienen efectivo en este momento o cuántos tienen acciones. Como mencioné en la transmisión de ayer, el porcentaje de personas que tienen efectivo está disminuyendo un poco. Por lo tanto, es posible que pronto haga aún más calor. De ser así, deberemos ser más precavidos. De todos modos, todavía pienso que vender acciones solo mirando el índice de miedo y codicia podría ser un poco apresurado. Lo mismo pasa con Market Score. Ahora llevamos como 2 o 3 semanas seguidas en la etapa de codicia, pero hay una base para que esta etapa de codicia continúe. Eso significa que había demasiadas personas fuera del mercado, así que todavía hay gente que está regresando. Esta parte es algo que debemos tener en cuenta. A continuación, hablaremos del rendimiento de Miss On Topic. Ayer, en comparación con los índices, Miss On Topic tuvo un rendimiento mucho mejor. El S&P 500 subió un 0.07% y se mantuvo estable, y el Nasdaq solo subió un 0.18%. ¿Pero qué hay de Miss On Topic? Como la mayoría son beneficiarios de la inteligencia artificial, el número de acciones que bajaron fue muy limitado y parte del capital de inversión se trasladó a algunas acciones beneficiadas por la inteligencia artificial. Desde mi perspectiva, CRED Tecnología fue el mejor desempeño en la parte superior con un incremento del 2.80%. AMD subió un 2.19%. Broadcom un 1.77%, Nvidia y Amazon un 1.73%, Uber un 1.03%, Alphabet un 1.02% y B2 un 0.93%. Además, MicroStrategy subió 0.5%, First Solar 0.53%, TSMC 0.53%, Autodesk 0.44%, Meta 0.17%, Palantir 0.15%, Talent bajó 0.02%, Coinbase 0.28%, Vistra 1.94% y Bitcoin cayó 2.43% hasta 115.000. Celestica bajó un 2.85%, lo cual no fue bueno, y si ven al final, Tesla cayó nada menos que un 8.20%, liderando la tendencia bajista del mercado. Así es como podemos resumirlo. Uno de los temas que suelo mencionar a menudo en mi programa, distingo a menudo entre un mercado en corrección y uno bajista para ajustar la estrategia de inversión. Desde la perspectiva de los inversionistas, una corrección no debe dar miedo ni debemos temerle, porque prácticamente ocurre una vez al año. Cuando los precios de las acciones caen entre un 10% y un 19%, como ocurrió a principios de este año, le llamamos un mercado en corrección. Pero hay algo que debemos recordar. El mercado en corrección, en promedio, supera su punto máximo anterior en solo 4 meses. Esta vez la corrección fue más rápida. Los precios de las acciones cayeron un 10%, 15% o 18%. En realidad no son algo a lo que debamos temer, sino más bien algo por lo que deberíamos estar agradecidos. Cuando se presentan estas oportunidades, siempre les digo que debemos aprovecharlas usando todo el efectivo que tenemos para comprar más acciones. Pero el mercado bajista es diferente. El mercado bajista suele durar mucho tiempo, a veces un año o incluso 2 años. Además, afecta gravemente el rendimiento. Puede bajar desde un 20% hasta un 35%. Eso significa que el rendimiento de nuestro portafolio puede reducirse a la mitad o incluso caer hasta un 70%. Por eso, es muy importante que nos demos cuenta cuando se acerca un mercado bajista tan aterrador y peligroso como este. En ese sentido, hay una persona que dejó un comentario aquí. Su nombre de usuario es Jaerim. Pregunta si podría avisar a los suscriptores cuando estemos entrando en un mercado bajista. Eso fue lo que preguntó. Yo también tengo dificultades para diagnosticar con precisión un mercado bajista. Como les he dicho muchas veces, invertir en acciones es invertir mirando hacia el futuro, y no hay nada seguro sobre el futuro. Por eso, lo que debemos hacer es preguntarnos qué probabilidad hay. ¿Cuál es la probabilidad de que venga un mercado bajista en el futuro? Así que si esta probabilidad es solo del 20% o 30%, entonces debemos seguir invirtiendo. Pero si esta probabilidad sube al 40% o 50%, entonces hay que tener más cuidado. En ese sentido, vamos a ver cuál es la probabilidad de que llegue un mercado bajista en este momento, y vamos a leer juntos un artículo relacionado con esto. Si ven el título, dice que no hay estanflación. La estanflación es una palabra compuesta de estancamiento e inflación.
Estancamiento se refiere a una recesión económica e inflación es cuando los precios suben. Por lo tanto, la estanflación es la peor situación, donde los precios suben y la economía está en recesión al mismo tiempo. Por eso, si llega la estanflación, sería un gran problema. Ahora, sería bueno que revisaras este artículo para ver qué probabilidad hay de que ocurra la estanflación, que podría considerarse un desastre enorme. El informe de empleo de junio mostró una desaceleración del mercado laboral estadounidense, con un empleo constante pero moderado. Así que a principios de julio se publicó el informe de empleo, que corresponde a junio. Según el informe de empleo, el empleo se está enfriando de manera moderada, lo cual no es algo malo. Lo crucial es evitar una caída brusca del mercado laboral. Sin embargo, a pesar de que el empleo se mantiene, las discusiones sobre la estanflación están en su punto máximo. Recientemente, mientras la bolsa estadounidense sigue subiendo, se habla de la posibilidad de estanflación. Muchos afirman que debido a los aranceles de Tehuantepec, los precios aumentarán y la economía entrará en recesión. La perspectiva de que los aranceles puedan volver a provocar un aumento de los precios es, en cierta medida, un escenario económico razonable. Sí, los aranceles suelen trasladarse a los consumidores, lo que puede resultar en un aumento de los precios al consumidor. Sin embargo, predecir que esto será igual que en la década de 1970 es un error de juicio. Mencionamos la década de 1970 porque fue una época representativa en la que ocurrió la estanflación. La estanflación es un fenómeno en el que ocurren simultáneamente tres condiciones negativas: alta inflación, bajo o nulo crecimiento económico y una alta tasa de desempleo. Entonces, los precios siguen subiendo, el crecimiento se detiene o incluso se vuelve negativo, y además la tasa de desempleo aumenta considerablemente. A esto lo llamamos estanflación. Así es como se resume. Este año se prevé inflación y desaceleración del crecimiento debido al impacto de los aranceles. Pero lo importante es esto: la alta tasa de desempleo no se ve en las previsiones de consenso actuales, y no importa qué cifra revises, no parece que la tasa de desempleo vaya a subir en este momento. Y este punto es crucial, porque un mercado laboral resiliente es el núcleo de la economía, así que si el mercado laboral es fuerte, podemos predecir que la economía también estará bien. A pesar de las advertencias de recesión post-pandemia, el mercado laboral sólido ha sido clave para sostener la economía estadounidense. Así es como se habla ahora. Bien, y además, la estanflación no es simplemente una condición macroeconómica indeseable, dicen. Lo que esto significa es que, para que ocurra un fenómeno terrible como la estanflación, debe haber un fracaso en las políticas. Dicen que es un fenómeno que solo puede aparecer si la Reserva Federal comete un error enorme, un gran fallo. Y también están concluyendo que esto tampoco aplica en la situación actual. Para verificar si están cumpliendo con las políticas actualmente, deberíamos leer más. ¿Y la estanflación de los años 70? La Organización de Países Exportadores de Petróleo, que llamamos Organización de Países Exportadores de Petróleo, impuso un embargo, y también estaba la guerra de Vietnam. Además, se dice que hubo un gasto fiscal excesivo debido al programa de la Gran Sociedad. Y también fue el resultado de una combinación de políticas monetarias deficientes. Se dice que la política monetaria fue decisiva. Así que, como resultado, la inflación se mantuvo por encima del 5% durante casi 10 años, y en 1980 llegó casi al 1,5%. El problema fue la actitud de la Reserva Federal. Mantuvo una política monetaria muy flexible bajo presión política de la Casa Blanca, cuando la inflación no se controló durante mucho tiempo. La Reserva Federal debió haber mostrado una postura firme, pero como no lo hizo, al final fue un fracaso de la Reserva Federal. Así es como se está evaluando la situación. No estaban preparados para soportar el dolor inmediato y tampoco tenían suficiente confianza en las herramientas de política que tenía la Reserva Federal. Por eso ocurrió algo tan terrible. Hoy en día, los críticos de la política monetaria advierten que Estados Unidos está al borde de una recesión. Ellos argumentan que, para controlar la inflación suprimiendo la demanda, el mercado laboral debe debilitarse. Pero si esa situación se hace realidad, es decir, si la inflación se controla debilitando el mercado laboral, la inflación bajaría y entonces no se cumplirían las condiciones para la estanflación. Por eso dicen que no hay necesidad de preocuparse. En resumen, el diagnóstico es que si el mercado laboral se debilita, no habrá problema de inflación. Y si llegara a ocurrir que la inflación y la tasa de desempleo aumentan al mismo tiempo, entonces sí sería un problema. Pero los responsables de la política monetaria de hoy, es decir, la Reserva Federal, muestran una actitud decidida para evitar ese tipo de desastre estructural. La Reserva Federal lo está haciendo muy bien.
A pesar del enfriamiento gradual del mercado laboral, mantienen un enfoque cauteloso para relajar la política restrictiva. Actualmente, el mercado laboral se enfría gradualmente, pero la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal permanece estática. Jerome Powell mantiene su posición, lo que significa que lo está haciendo muy bien. Históricamente, la cautela de la Reserva Federal está justificada. El mantenimiento del régimen de inflación tiene un impacto decisivo en la salud económica a largo plazo. Esto se debe a que, incluso si el desempleo aumenta significativamente, la Reserva Federal no puede bajar rápidamente las tasas de interés si la inflación vuelve a acelerarse. Por lo tanto, la Reserva Federal mantiene tasas de interés muy altas, lo que nos beneficia considerablemente. Si se bajan demasiado las tasas de interés cuando hay presiones inflacionarias debido a los aranceles, sabemos bien que eso puede llevar a una mayor propagación de la inflación. Por eso, ahora están manteniendo tasas de interés muy altas para controlar la inflación hasta el final. Se habla de los dos objetivos del Banco de la Reserva Federal. Siempre les he dicho que hay dos objetivos. Uno es el pleno empleo. Los dos objetivos de la Reserva Federal, como siempre les menciono, son solo esos dos. Uno es el pleno empleo, es decir, estimular el mercado laboral. El segundo es la estabilidad de precios, que en realidad es una condición previa para el pleno empleo. Afirman que si los precios están estables, el mercado laboral también estará bien. Y para lograr la estabilidad de los precios, al final se necesita estabilizar las expectativas de inflación. Pero actualmente, el mercado y los consumidores no creen que la inflación seguirá aumentando. De hecho, las expectativas de inflación siguen bajando. Esto es resultado de décadas de esfuerzos en políticas, principalmente porque la Reserva Federal lo ha hecho muy bien, es un elogio. Que esta situación colapse sería la verdadera crisis. En este momento es muy favorable para nosotros. Te mencioné la teoría de ricitos de oro, ¿verdad? Que lo realmente peligroso es que esta situación de ricitos de oro se derrumbe. De hecho, aunque las tasas de interés sean altas, es más deseable que la situación de ricitos de oro continúe de manera constante. Así es como podemos verlo. Si los hogares y empresas siguen creyendo en el alza de precios, pueden exigir aumentos salariales y, preventivamente, los incrementos de precios se repetirán. Por lo tanto, la disminución de las expectativas de inflación es crucial para controlar los precios. Eso es lo que estoy diciendo. Afortunadamente, ahora no se ven esas señales de riesgo, lo que significa que no hay posibilidad de que la inflación suba o se dispare repentinamente. Es posible que el crecimiento económico se desacelere en los próximos 1 o 2 años. Debido a los aranceles, existe la posibilidad de que el crecimiento económico se desacelere poco a poco. A pesar de eso, una alta tasa de desempleo no está incluida en las principales proyecciones. Nadie pronostica que la tasa de desempleo aumentará drásticamente. Hasta ahora, no hay evidencia que respalde eso. Las autoridades de política lograron enfriar la economía sobrecalentada y al mismo tiempo mantener el equilibrio sin hundir la economía. Se puede decir que el mérito de crear la situación de ricitos de oro ahora es de la Reserva Federal. Realmente debemos preocuparnos por la estanflación cuando la independencia de las autoridades monetarias se debilita, cuando llega un presidente de la Reserva Federal que solo sigue las órdenes de la Casa Blanca o cuando se pierde el enfoque en la estabilidad de los precios. Así lo resumo. La estanflación de la década de 1970 no ocurrió de la noche a la mañana. Fue consecuencia de tolerar la inflación por años. Ahora, la Reserva Federal no la está tolerando. Por lo tanto, puedo concluir que está bien gestionado. Ahora lo resumo en una frase de Mijón. La clave de este artículo es la siguiente. Actualmente, el mercado laboral de Estados Unidos es tan sólido que aunque haya algunas fluctuaciones en la inflación o la tasa de desempleo en el futuro, la posibilidad de que esto lleve a una estanflación severa como la de los años 70 o a una recesión profunda es muy baja. Ese es el punto clave. Centilon. Según la lógica del artículo, la economía de Estados Unidos probablemente se mantendrá en un estado ideal, conocido como ricitos de oro, donde no está ni muy caliente ni muy fría. Esto es lo que se puede anticipar. Ricitos de oro, como les mencioné antes, significa que la economía crece poco a poco, lo suficiente para no caer en recesión, y que la Reserva Federal no tiene necesidad de subir las tasas de interés de manera agresiva. Como la inflación no aumenta, no es necesario incrementar las tasas de interés. Incluso, en cierto modo, podrían reducirlas. Este entorno económico suele ser muy positivo para el mercado bursátil. Si la economía crece de manera constante, los ingresos y las ganancias empresariales pueden aumentar establemente.
Recientemente vimos la tasa de crecimiento de las acciones de los 7 magnéticos, que muestran un crecimiento increíble a pesar del entorno económico actual. Si la inflación se puede controlar, la Reserva Federal no necesita aumentar las tasas de interés de manera drástica. Con la desaceleración gradual de la economía, la inflación también se está controlando. Y de hecho, incluso se puede esperar una reducción adicional de las tasas de interés para estimular la economía. Si todo va bien, podrían bajarlas 2 veces este año y el próximo. Es probable que el ciclo de reducción de tasas de interés continúe constantemente el próximo año. Por lo tanto, si hay un ciclo de reducción de tasas de interés, la liquidez seguirá siendo abundante y probablemente mejore el sentimiento de inversión. Por ende, al menos hasta 2026 es improbable que ocurra este mercado bajista. El mercado bajista más temido por los inversionistas suele ocurrir cuando se cumple al menos una de estas condiciones. La primera es un ciclo agresivo de aumento de la tasa de interés de referencia. Normalmente subimos las tasas de interés por la inflación. Cuando la Reserva Federal aumenta agresivamente las tasas para controlar la inflación, como experimentamos en 2022, es muy probable que llegue un terrible mercado bajista. Bien, y la segunda es la siguiente: recesión económica, lo que llamamos recesión. Cuando ocurre una recesión, las ganancias de las empresas caen drásticamente y la tasa de desempleo aumenta mucho. Que las ganancias de las empresas caigan drásticamente significa que la probabilidad de que los precios de las acciones caigan es muy alta. El precio depende de las ganancias multiplicadas por el múltiplo. Cuando las ganancias bajan, es probable que el múltiplo también lo haga. Por eso ocurre un mercado bajista. En tercer lugar, si ocurre la estanflación como se explica en el artículo, la probabilidad de un mercado bajista es muy alta. Bien, pero este artículo afirma que la probabilidad de que ocurran estos 3 peores escenarios es muy baja, ¿verdad? Bueno, por supuesto, esta afirmación. La Reserva Federal debe mantener la estabilidad de los precios y también hay que considerar la premisa de que no llevará a la economía a una recesión. Entonces, más adelante, si llegamos a la entrada de un mercado bajista, como preguntó Yaerim, ¿podría avisarles a los suscriptores? Yo tampoco lo sé. Pero tenemos que pensar en lo siguiente. Como se muestra aquí, la Reserva Federal debe mantener la estabilidad de precios, por lo que si la inflación sube mucho, aumenta la probabilidad de un mercado bajista. La economía de Estados Unidos no debería entrar en recesión. ¿Qué sucede entonces con ella? Es probable que de repente muestre un crecimiento negativo, y si eso sucede, también es probable que llegue un mercado bajista. Así pueden verlo. Entonces las correcciones periódicas de alrededor del 10% pueden ocurrir en cualquier momento. Las correcciones suelen ocurrir al menos 1 o 2 veces al año, ¿verdad? Y estas correcciones pueden llegar en cualquier momento, sin previo aviso. Así es como lo deben ver. Pero si los fundamentos de la economía estadounidense se mantienen tan sólidos como analiza este artículo, puedo concluir que la probabilidad de que ocurra un mercado bajista prolongado de más del 20% es relativamente muy baja. Para terminar hoy, el último contenido que preparamos es el podcast de Mi-Jun. El protagonista del podcast de Mi-Jun de hoy es Celeste Khan. Si revisan el ranking de rentabilidad de sus top picks en 2025, verán su desempeño. El primer lugar es Palantir, cuyas acciones han subido un impresionante 104.76% en lo que va del año. Justo debajo se encuentra Celeste Khan. Gracias, solo en los primeros 7 meses de este año ha mostrado una tendencia de aumento explosivo de más del 77%, así que tanto para los suscriptores de Mi-Jun como para mí, Celeste Khan es una acción muy agradecida. Sin embargo, en Palantir B casi no hay artículos sobre Celeste Khan, por lo que no tengo muchas oportunidades de mencionar la acción llamada Celeste Khan. Pero hoy, después de mucho tiempo, hay un valioso artículo de análisis que examina las perspectivas de los resultados del segundo trimestre de Celeste Khan. Analicé el contenido de este artículo en el podcast de Mi-Jun, donde participan mi esposa y yo. Concluye la transmisión de Mi-Jun por hoy. Agradezco a todos los que invirtieron en acciones estadounidenses junto con Mi-Jun durante esta semana. Espero que a partir de mañana, durante el fin de semana que se acerca, todos tengan un tiempo tranquilo y significativo. Probablemente mañana no será un video grabado por mí. Está previsto que se publique un video de análisis del director Kim In-jung, así que les pido que también le presten mucha atención a ese video. La semana entrante compartiré de nuevo información diversa para asistirles en sus inversiones y les saludaré nuevamente. Sigamos invirtiendo en acciones estadounidenses hasta el día en que todos nos retiremos juntos. Que tengan un día feliz, muchas gracias.
Hola familia Michun, ¿han comenzado el día con energía? Por fin hoy comenzaron las vacaciones de los niños. Hola. Así es todos. Hoy, primer día de vacaciones, ha sido una locura desde la mañana. Ayer en la noche, mi hijo mayor jugó hasta las 9 antes de volver a casa. Como están de vacaciones, deben divertirse mucho. Durante un mes, los niños estarán en casa. Es posible que el podcast y el video sobre acciones estadounidenses se publiquen un poco tarde. Por favor, comprendan. Con el auge de la inteligencia artificial, cada vez que las empresas relacionadas anuncian sus resultados, el mercado se agita considerablemente. Todos, no solo las grandes tecnológicas, buscan desesperadamente acciones beneficiadas ocultas. Así es. Entre las empresas que pronto reportarán ganancias, hay una que podría sorprender nuevamente al mercado gracias a la inteligencia artificial. Hay un análisis al respecto que quise compartir hoy. Justamente, Celestica, cuyo ticker es CLS. Celestica, ¿verdad? Es esa empresa de manufactura electrónica por encargo, ¿cierto? Sí, así es. Así que hoy, con este análisis, queremos investigar a fondo si Celestica realmente tiene una alta probabilidad de superar nuevamente las expectativas del mercado, lo que llaman un earning beat, y también cuáles son las razones detrás de esto. Primero revisemos los resultados del primer trimestre, cómo fueron. Los resultados del primer trimestre fueron excelentes. Los ingresos crecieron un 20% interanual, llegando a los 2.650 millones de dólares. La utilidad ajustada por acción se incrementó en un notable 39.5%, alcanzando los $1.20. Ambos superaron por mucho las expectativas del mercado. Fue realmente impresionante en ese momento. En especial, lo más destacado fue la conectividad CCS y la división de soluciones en la nube, ¿verdad? Así es, eso. Dentro de eso, destacaron las ventas de HPS Gaussian System y los productos de redes. En comparación con el año pasado, aumentó un 99%, casi duplicándose, y la proporción en las ventas totales subió a aproximadamente el 39%. Un crecimiento del 99% es impresionante. ¿Por qué esta parte de HPS es tan relevante? No solo se trata de generar ventas. Ese es el punto clave. Aquí las ventas son mucho más altas. Es un negocio con una rentabilidad muy buena. No solo crece el tamaño externo, sino que mejora la calidad de las ganancias en sí. Este punto es crucial para mejorar la rentabilidad y aumentar la sensación de crecimiento futuro. Ya veo, con resultados tan buenos, obviamente la directiva también debe haber ganado confianza. Sí. Así es. Tras anunciar los resultados del primer trimestre, ajustaron al alza la guía de utilidad por acción anual para 2025 a $5 en comparación con la anterior. Para la guía del segundo trimestre, las ventas promedio son de aproximadamente 2.650 millones de dólares, un crecimiento del 11%. Presentaron una utilidad por acción ajustado de aproximadamente $1.22. Lo interesante es que, según las estimaciones de Wall Street, las ventas serían de 660 millones de dólares y la utilidad por acción de $1.23. Es casi igual a lo que dijo la directiva, ¿sí? Así es casi lo mismo. A pesar de que los resultados del primer trimestre fueron tan sorprendentes, las expectativas para el segundo trimestre no aumentaron mucho. Durante los últimos 3 meses, las expectativas de Wall Street se han mantenido prácticamente sin cambios. Lo más destacable es que Celestica ha reportado resultados 8 veces en los últimos 2 años, superando en cada ocasión las expectativas de ganancias por acción e ingresos. Sí, en promedio, el utilidad por acción fue entre un 5% y hasta un 15% más alto de lo esperado. ¿Continuamos? ¡Wow! Y a pesar de que ha sido así continuamente, me parece un poco conservador que la proyección de esta persona siga igual. ¿Justo? Eso es posible. Viendo este historial, se puede interpretar que las proyecciones actuales del mercado son demasiado cautelosas. Entonces, ¿por qué el mercado es tan conservador? ¿Será que los analistas todavía no están reflejando adecuadamente este crecimiento relacionado con la inteligencia artificial, especialmente en el área de HBQS? Sí. Este artículo analítico destaca ese punto. Lo que dice es que el mercado actual podría estar subestimando el papel de Celestica como proveedor clave de switches de red de alta velocidad o sistemas esenciales para la construcción de clústeres de inteligencia artificial. De hecho, según el análisis de UBS, se espera que el mercado de redes centradas en inteligencia artificial crezca hasta 4 veces para el año 2029, pero ya la división HBQS de Celestica representa casi el 40% de sus ingresos. La lógica es que si empiezan a beneficiarse del crecimiento de este mercado, el aumento de la utilidad por acción podría ser mucho mayor de lo esperado actualmente. La historia de crecimiento es muy atractiva, pero el problema siempre es el precio. Viendo la evaluación actual, el precio-utilidad es mucho más alto que el promedio histórico, así que creo que hay quienes lo ven como algo preocupante. Así es.
Aun considerando solo el precio utilidad adelantado, supera las 30 veces, mientras el promedio histórico rondaba las 17 veces. En comparación, sin duda es elevado. Sí, es casi el doble, ¿verdad? Pero los analistas consideran que, teniendo en cuenta oportunidades como el mercado de inteligencia artificial, la transición exitosa a HBQS de alto margen y su posición en el mercado, un múltiplo superior al promedio histórico, está justificado. Específicamente, consideran que aplicar un precio-utilidad de alrededor de 30 veces es razonable y aceptable. Desde esta perspectiva, se proyecta una utilidad por acción de $6.13 para 2026, lo que sugiere un $195 por acción. ¿$195? Comparado con el precio actual, la acción tiene un potencial de subida de alrededor del 22%. Este es el cálculo, pero es solo una estimación basada en el momento actual. Obviamente también hay que considerar los factores de riesgo. Por ejemplo, si de repente las grandes empresas tecnológicas reducen drásticamente su inversión en inteligencia artificial o si los resultados no son tan buenos como se esperaba. Si se tambalea la justificación de las altas valoraciones, podría haber un gran impacto en el precio de las acciones. Es correcto. Si los resultados no cumplen con esas bajas expectativas del mercado, entonces la presión a la baja sobre el precio de las acciones podría ser considerable. Los aranceles también se mencionan como un riesgo, pero debido a la diversificación de las bases de producción y su capacidad de ajustar costos, creemos que cualquier gobierno podría manejarlo. Sí. Entonces, para resumir la conclusión de este análisis, definitivamente existen riesgos. Pero considerando el muy fuerte impulso de crecimiento en la división HPS y la tendencia de rentabilidad que sigue mejorando, es muy probable que Celestica vuelva a superar las expectativas de este trimestre, que son bastante conservadoras en el mercado. Eso es lo fundamental. Por lo tanto, en el próximo informe de resultados, lo más importante será verificar si la proporción de ingresos de HPS ha aumentado en comparación con el trimestre anterior, más que cualquier otra cosa. Si eso se confirma, será una señal muy fuerte de que esta empresa realmente va por el camino correcto. Por lo tanto, el analista mantiene la recomendación de compra y ve un potencial de subida de alrededor del 22%. Sí, realmente estoy esperando con ansias el anuncio de resultados. Y por último, me gustaría dejarles algo para que lo piensen. Sí, ¿de qué se trata? Y si consideramos los resultados a largo plazo, ¿no existe la posibilidad de que la demanda de inteligencia artificial, en lugar de centrarse en el entrenamiento en grandes centros de datos como ahora, cambie gradualmente a centrarse en la inferencia en dispositivos individuales? De entrenamiento a inferencia. Sí, si el mercado cambia de esa manera, creo que sería bueno considerar hasta qué punto el portafolio de productos HPS de Celestica puede adaptarse bien a estos cambios. ¿Sí? Es una pregunta muy interesante. Creo que es un punto que vale la pena considerar. Bien, hoy analizamos varias posibilidades y puntos a considerar a través del informe de perspectivas de resultados trimestrales de Celestica. Ojalá lo compartido hoy les haya ayudado, aunque sea un poco, en su recorrido como inversores. Gracias por estar con nosotros. Feliz día. Es importante empezar con un pequeño sueño. ¿Sembramos juntos un futuro lleno de esperanza? Cada día crece un poco más. ¿Será que la emoción ha brotado en mi corazón? Deja de lado la avaricia. Esta vez no será diferente. El resultado es solo una continuación del proceso. Incluso si llega una oscuridad, no tengo miedo. Tomaré la mano de Mishu y avanzaré. Seré la luz de un mañana invisible. Nos vemos la próxima semana, hermosa bajada. Caminemos juntas. Feliz inversión con Miju, todas nosotras, hasta el día en que nos atrevamos a retirarnos con acciones nacionales, todas juntas. Nos vemos en el próximo video.